México ganó el primer partido del Mundial. 3 puntos. Primer lugar del grupo. 87,000 personas en el Azteca celebrando. Todo bien, excepto por una cosa. El 18 de junio, en el Estadio Akron de Guadalajara, México se va a enfrentar al rival más peligroso del grupo. Un equipo que ya demostró en su debut que puede remontar partidos cuando los pierde, que tiene jugadores del Paris Saint-Germain, del Bayern Múnich y de la MLS. Un equipo con un capitán que lleva más de una década siendo uno de los mejores extremos del mundo. Y México va a llegar a ese partido sin su capitán titular en la defensa. Ese es el problema que nadie quiere hablar abiertamente. Y en este video lo vamos a analizar sin filtros. Primero hay que entender exactamente qué perdió México con la expulsión de César Montes en el descuento del partido contra Sudáfrica. Montes no es solo un defensa central. Es el organizador de la última línea del Tri. El que dicta la presión, el que comunica las posiciones, el que decide cuándo salir y cuándo quedarse. Javier Aguirre lo construyó como el eje de su sistema defensivo durante todo el proceso de clasificación. No es un jugador intercambiable. Es la pieza sobre la que se apoya toda la estructura defensiva de México, y la tarjeta roja que vio en el minuto 92, por detener una llegada clara de Sudáfrica cuando el partido ya estaba resuelto 2-0, le costará al Tri exactamente lo que más necesita para el partido más difícil de la fase de grupos. La pregunta que Aguirre tiene que responder antes del 18 de junio no es sencilla. ¿Quién reemplaza a un jugador que lleva años siendo titular indiscutible? Las opciones están ahí, pero ninguna viene con la misma garantía. Johan Vázquez ha jugado menos minutos en el proceso y tiene menos continuidad internacional. Jesús Gallardo ha operado más por la banda izquierda que como central puro. La decisión que tome el Vasco en Guadalajara va a definir en buena medida cómo responde la defensa del Tri ante un rival que tiene exactamente el perfil para explotar esa inestabilidad. Y ahí es donde hay que hablar de Corea del Sur. Porque este no es un rival ordinario. El equipo dirigido por Hong Myung-bo llegó al Mundial como uno de los clasificados más sólidos de la zona asiática. 11 Copa del Mundo consecutivas. Una generación de jugadores formados en las mejores ligas del mundo. Y un estilo de juego que es exactamente el tipo de problema que una defensa sin su capitán titular no quiere encontrar. Corea del Sur juega con presión alta, transiciones rápidas y una capacidad de atacar espacios que no tiene mucho parecido con lo que ofreció Sudáfrica en el partido inaugural. Cuando los coreanos recuperan el balón en campo propio, el ritmo al que pasan de defender a atacar es de primer nivel europeo. No te dan tiempo de reorganizar la línea defensiva. No te dan tiempo de ajustar posiciones. Atacan antes de que puedas respirar. Y tienen 3 jugadores específicos que México tiene que conocer en detalle antes del 18 de junio. El primero es Son Heung-min, 33 años, capitán, el futbolista asiático más reconocido de la última década. Pasó por el Hamburgo de Alemania, el Bayer Leverkusen, 12 temporadas en el Tottenham de la Premier League, donde fue uno de los máximos goleadores, y ahora juega en el Los Ángeles FC de la MLS. Extremo izquierdo de oficio, zurdo, con una velocidad en el 1 contra 1 que sigue siendo de élite aunque la edad haya llegado. En el primer partido del Mundial contra República Checa, tuvo 3 fallos consecutivos que se viralizaron en redes sociales. Eso lo va a tener con hambre de revancha. Un Son Heung-min frustrado que llega al segundo partido buscando demostrar algo es quizás el escenario más peligroso que puede enfrentar el lateral derecho de México. El segundo es Kang In Lee, 23 años, centrocampista zurdo del Paris Saint-Germain, el jugador que conecta el mediocampo con el ataque coreano. Técnico, con visión de juego y capacidad de filtrar pases entre líneas, que en el partido contra los checos fue el jugador más desequilibrante del campo cuando el partido estaba complicado. Si Lee Kang-in está bien, Corea del Sur está bien, el tercero es Kim Min-jae, defensa central del Bayern Múnich. Lo menciono no como amenaza ofensiva, sino como problema defensivo para México. Es el jugador que le va a hacer la vida imposible a Raúl Jiménez en los duelos aéreos. Kim Min-jae es uno de los mejores defensas centrales del mundo en este momento. Alto, rápido para ser central, con anticipación excepcional. El mismo Jiménez que acaba de marcar de cabeza contra Sudáfrica va a tener enfrente al jugador más difícil para ese tipo de remates en todo el torneo. Y hay un dato histórico que pesa más de lo que parece. El historial entre México y Corea del Sur no favorece al Tri. En 19 enfrentamientos entre ambas selecciones,
México tiene 7 victorias, Corea del Sur tiene 8 y hay 4 empates. Corea gana el historial. No por mucho, pero lo gana. El antecedente más reciente fue en septiembre de 2025, en un partido amistoso, cuando México necesitó un gol de Santiago Jiménez sobre el final para empatar 2-2. No fue una victoria, fue un rescate. Y ese partido se jugó sin la presión de un mundial, sin la ausencia de Montes, y sin que Corea llegara habiendo ya ganado su primer partido y necesitando los 3 puntos para asegurar el liderato del grupo. El único precedente mundialista reciente que tiene México frente a Corea del Sur fue en Rusia 2018. Y ese resultado sí favorece al Tri. 1-0 con gol de Javier Hernández. Pero ese equipo tenía una estructura defensiva diferente, sin los problemas de baja forzada que hay ahora. Hay otra capa de presión que no hay que ignorar. México llega al partido del 18 de junio con 3 puntos, sí. Pero Corea del Sur también llegará con 3 puntos después de haber remontado 2-1 contra República Checa el 11 de junio. Ambos equipos llegan igualados en puntos. El que gane en Guadalajara se pone a 6 puntos, y prácticamente asegura el primer lugar del grupo. El que pierda se complica enormemente, porque si República Checa o Sudáfrica sacan un resultado en sus partidos, la clasificación puede ponerse tensa de una manera que nadie en México quiere imaginar. Esto no es un partido que México pueda tomarse como un trámite. Esto es, en términos prácticos, el partido más importante de la fase de grupos para el Tri. Ahora bien, no todos son problemas. México también tiene argumentos. Tiene la localía, en el sentido amplio. Juega en Guadalajara, en territorio mexicano, con una afición que va a estar completamente de su lado desde el primer minuto. El estadio Akron no va a tener la magnitud del Azteca con 87,000 personas, pero va a tener la misma intensidad emocional. Y la afición mexicana en partidos de presión ha demostrado históricamente que puede ser el factor diferencial que empuje al equipo en los momentos difíciles. México también tiene la frescura de jugadores que no jugaron minutos contra Sudáfrica o que jugaron pocos. Santiago Jiménez, el delantero más en forma del Tri en Europa durante la última temporada, ni siquiera entró al primer partido. Si Aguirre decide darle la titularidad contra Corea del Sur, el equipo tiene un 9 diferente al que enfrentó Sudáfrica. Más técnico, con mejor primer toque, con capacidad de retener el balón en campo rival y darle descanso a la defensa. Pues ya, el mediocampo de México, con Edson Álvarez como ancla, tiene la capacidad de neutralizar a Lee Kang-in si el marcaje es correcto desde el inicio. El trabajo defensivo del mediocampo mexicano fue uno de los puntos más sólidos del partido contra Sudáfrica. Si se repite contra Corea, el equipo tiene base para competir. Entonces, ¿cuál es el problema real de México? Es este. Corea del Sur es el único equipo del grupo que tiene el perfil exacto para explotar la única debilidad que México va a tener en ese partido. Una defensa reorganizada sobre la marcha, sin su capitán, frente a un equipo que ataca rápido, que tiene extremos de velocidad y que llega con hambre, porque su estrella necesita sacudirse los errores del primer partido, Son Heung-min, fallando 3 veces contra República Checa. Y luego enfrentando a México con esa deuda. Encima, es un escenario que los analistas tácticos ya están señalando como el mayor factor de riesgo para el Tri. Cuando un jugador de ese nivel llega al siguiente partido con algo que demostrar, suele demostrarlo. La defensa de México, sin Montes, va a tener que ser su mejor versión el 18 de junio. No su versión promedio, su mejor versión, porque Corea del Sur no le va a dar margen para los errores que Sudáfrica sí permitió. Este es el problema enorme que tiene México antes de enfrentar a Corea del Sur. No es un problema que lo condene. No es una señal de que el Tri no puede ganar. Es una advertencia real, concreta, que merece ser analizada sin euforia y sin catastrofismo. México tiene con qué competir. México tiene con qué ganar. Pero también tiene un problema específico que Aguirre va a tener que resolver en menos de una semana. El 18 de junio en Guadalajara, vamos a saber si lo resolvió. Suscríbete para no perderte el análisis completo del partido y todo lo que viene para el Tri en este mundial.